Jóvenes, vamos a continuar ya con las páginas 203 y 204 de nuestro libro de actividades. Como siempre, esperando que este video les sea de mucha utilidad a mis queridos alumnos. Empezamos entonces con nuestro problema número 1 de la página 203. En la figura, hallar la relación entre las áreas de los triángulos ABC y ADE. En primer lugar, me piden la relación entre las áreas de los triángulos ABC y ADE. Hay que acordar que la relación no es otra cosa que la división. O sea, si me piden la relación, yo tengo que hacer esto, ¿no? El área del triángulo ABC sobre el área del triángulo ADE. Eso es lo que nos piden, ¿ya? Entonces, repito, si te piden la relación, tenemos que calcular la división. ¿Listo? Para eso nos dan la siguiente figura, ¿ya? Entonces vamos a tratar de completar. Observemos el triángulo AED, ¿no? Que es lo que tiene que estar en el denominador, ¿sí? El área, ¿no? AED, observa, es un triángulo rectángulo donde cada cateto mide 5 y 5. Entonces yo puedo afirmar de que ese es un triángulo de 45 grados y 45 grados, ¿no? Entonces me acuerdo que en el triángulo original al 45 se le ponía 1, pero ahora ¿cuánto es? 5. ¿Por cuánto lo he multiplicado? 5. Por 5. Entonces la hipotenusa era raíz de 2, pero por 5, ¿cuánto debe ser? 5 raíz de 2. Ya está. Y ya tenemos una partecita, ¿ya? Más de uno dirá, profesor, pero ¿por qué no calculamos de frente el área del triángulo AED? Claro, podemos calcularlo porque tú sabes que esta es la base y esta es la altura. Base por altura entre 2. Pero este de acá, este 5 raíz de 2, me va a servir seguro para poder calcular el área del triángulo ABC. ¿Ya? Seguro me va a servir. Vamos a ver por qué. ¿Ya? Ahora, ya sabemos de que el área del triángulo AED sería 5 por 5 entre 2. Mi problema consiste en calcular el área del triángulo ABC. ¿Listo, jóvenes? Que todo terminaría si yo calculo el cateto AC. ¿Ya, jóvenes? Repito, mi problema consiste en calcular el cateto AC. Conociendo el cateto AC, para el área del triángulo ABC, esto sería la base y esto sería la altura. ¿Listo, chicos? Entonces, para calcular, ¿ya?, AC, me voy a ubicar en el triángulo ADC. Como observas, el triángulo ADC es un triángulo rectángulo, cuyos catetos son 5 y 5 raíz de 2. Por lo tanto, aplicando Pitágoras, puedo calcular el lado AC, ¿ya? Entonces, al lado AC, como no lo conocemos, le ponemos X. Entonces, vamos a aplicar Pitágoras en el triángulo rectángulo ADC. ¿Cómo sería? La hipotenusa, x al cuadrado, debe ser igual a algún cateto, 5 raíz de 2 al cuadrado, más el otro cateto, 5 al cuadrado, ¿ya? Entonces, x al cuadrado debe ser 5 al cuadrado, 25, ¿no? 25 por 2, más 25, ¿sí? Ahora, x al cuadrado debe ser 50 más 25, y x al cuadrado debe ser 75. Entonces, ya acá nos acordamos de que el cuadrado pasa como raíz cuadrada, pero al 75 lo debo descomponer como 25 por 3, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería raíz de 25? 5. Y raíz de 3. ¿Cuánto vale x entonces? 5 raíz de 3. Y ahora recién, observa, ¿puedo calcular el área del triángulo AED o no? Sí. ¿Puedo calcular el área del triángulo ABC? También. Y luego, ¿qué hacemos? Lo dividimos y eso debe ser la respuesta, ¿ya? Entonces, ¿ya?, calculemos el área primero del triángulo ABC, ¿ya? ABC. ¿Qué nos queda? Por favor, la base del triángulo ABC, ¿cuánto sería? 5 raíz de 3, ¿ya? 5 raíz de 3. La altura, ¿cuánto sería? 5, ¿no? Todo por 5 y todo entre 2. Entonces, el área del triángulo ABC me va a quedar 25 raíz de 3 sobre 2. ¿Está bien? Ahora, vamos a calcular el área del triángulo AED, ¿ya? De la misma forma, ¿no? El área del triángulo AED. ¿Cómo sería esto, jóvenes? A ver, ¿cuánto es la base? 5. ¿Cuánto es la altura? 5. Entonces, ¿cómo sería este área? 5 por 5, pero sobre 2. Entonces, el área del triángulo AED debería ser 25, pero sobre 2. Pero no me piden ningún área, me piden la división entre estas áreas. Entonces, regresamos por esta parte, ¿ya? Y reemplazamos. ¿Cuánto es el área del triángulo ABC? 25 raíz de 3 sobre 2. Sobre, ¿cuánto es el área del triángulo ADE?
25 medios, ¿no? Y tenemos una fracción de fracción donde aplicamos la doble C. ¿Qué me queda en el numerador? 25 raíz de 3 por 2, 50 raíz de 3. Y en el denominador, ¿qué me va a quedar? 2 por 25, 50. Entonces simplificamos el 50. ¿Y cuánto me quedaría la relación entre esas áreas? Raíz de 3. Vamos con el problema número 2, ¿ya? ¿Qué dice? En un triángulo isósceles, la base mide 30 metros y la altura relativa a uno de los lados iguales mide 24, ¿ya? Me piden hallar el área de la región triangular. Entonces empezamos dibujando un triángulo isósceles, ¿ya? Acá está. Y listo, ¿ya? Como no nos dicen el nombre, yo le voy a poner que sea nuestro triángulo isósceles ABC, ¿no? Para nosotros, chicos, los lados que son de la misma medida son AB y BC. ¿Y cómo lo voy a indicar? Fácil. Si este ángulo vale alfa, este otro también debe ser alfa. Recuerda que un triángulo es isósceles cuando tiene dos lados de la misma medida y uno diferente, denominado base. O sea, ¿cuál es la base para nosotros? AC. ¿Quedó claro? Ya. Continuamos. En un triángulo isósceles, la base mide 30. Ah, ya. Entonces, acá vamos a poner que todo esto debe ser 30, ¿ya? Disculpen. Vamos a poner que esto mide 30. ¿Listo? Ahí está, bonito. Borramos por acá para ponerle 30, ¿ya? Listo. ¿Qué más? Y la altura relativa a uno de los lados iguales. ¿Ya? Los lados iguales son AB o BC. ¿Ya? La altura relativa, yo deseo que sea ABC. ¿Ya? ¿Cómo sería esa altura? Fácil. Trazamos de A perpendicular hacia BC. ¿Ven? Y acá, como no me dice, le voy a poner H. Otra vez, la altura relativa a uno de los lados iguales. ¿Quedó claro? Dice que esa altura mide 24. Ahí está. ¿Ya? Hallar el área de la región triangular ABC. El área del triángulo ABC. ¿Ya, jóvenes? ¿Listo? Entonces, observemos algo, ¿ya? Repito, nos piden calcular el área de todo el triángulo ABC, ¿no? Pero tú observas acá el triángulo AHC, ¿ya? Repito, el triángulo AHC es un triángulo también rectángulo, porque este angulito también debe ser de 90 grados, ¿no? Donde un cateto mide 24, la hipotenusa en el triángulo AHC mide 30. Yo puedo calcular la medida de HC y lo voy a hacer primero, ¿ya? Primero calculemos, por favor, cuánto mide HC, ¿ya? Y entonces a HC le voy a poner X, ¿ya? Entonces calculemos. En el triángulo rectángulo AHC apliquemos el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, o sea, 30 al cuadrado, ¿ya? ¿Listo? 30 al cuadrado es igual a ¿qué? A 24 al cuadrado más X al cuadrado. 30 al cuadrado es 900, 24 al cuadrado es 576 más X al cuadrado, ¿no? El 576 tú sabes que pasa a restar y me queda 324, de donde el cuadradito pasa como raíz y raíz de 324 me queda 18. Listo, ahí está. ¿Ya, jóvenes? Ahí está entonces ese ladito, ¿ya? HC. Pero mi problema consiste, repito, en calcular el área de todo el triángulo. Pero si tú observas, este triángulo AHC es un triángulo notable. ¿Por qué? Porque acá inicialmente era 3, acá era 4 y acá era 5. Pero al 3, ¿por cuánto lo multipliqué? Por 6. Al 4, ¿por cuánto? Por 6. Al 5, por 6. ¿Ve? Observa, este es un triángulo notable de 37 y 53 grados. ¿Ve? Gracias a los laditos, a los lados, yo puedo determinar que el triángulo AHC es notable, ¿ya? De 37 y 53. Acá colocamos entonces el 37 y este debe ser 53 grados. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Ya? Profesor, ¿y por qué este angulito es 37? Porque al 37 se le oponía el 3, al 53 se le opone el 4 y la hipotenusa, ¿cuánto era? 5. Entonces observa, ¿cuánto vale todo este ángulo? 53. ¿Cuánto debe ser todo esto? 53. Pero si tú ya tienes 37, ¿cuánto debe ser? 16.
Ah, ya. Entonces nos trasladamos al otro triángulo, al triángulo ABH, que también es rectángulo, ¿o no? Si esto es 90 y esto es 16, ¿cuánto es esto? 74. O sea, el triangulito ABH también es notable, de 16 y 74. ¿Te acuerdas? Al 74, ¿cuánto se lo ponía? 24. Al 16, ¿cuánto? 7. Ajá, 7. Y la hipotenusa debe ser 25. Y si quieres, comprueba. Chicos, ¿cuánto es 7 más 18? 25. ¿Cuánto vale AB? 25. Es un triángulo que, nota, isósceles, ¿no? El triángulo ABC. ¿Ya? Otra vez, recuerda que nos piden calcular el área del triángulo ABC, ¿no? Entonces, acá, si tú deseas, aplicas la fórmula de Herón, ¿no? La fórmula de Herón dice de que el área de este triangulito podría ser P por P menos A, por P menos B, por P menos C, donde P es el semiperímetro. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Ya? Pero nosotros, ¿ya?, lo podemos hacer de otra forma. ¿Ya? ¿Cómo podemos trabajar nosotros el área de ese triangulito? Sumando, ¿no? Porque yo puedo calcular el área del triángulo AHC y a eso le sumaré el área del triángulo ABH. Y así lo vamos a trabajar, ¿ya? Entonces vamos a plantear esa ecuación. El área del triángulo ABC para nosotros debe ser el área del triángulo rectángulo AHC más el área del triangulito ABH. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Reemplazamos el área del triángulo ABC debe ser, jóvenes, ¿cómo calculo el área del triángulo AHC? La base, ¿cuánto es? 18, la altura 24 y todo sobre 2. Entonces ponemos base 18, altura 24 y todo sobre 2. Más, ¿y cómo voy a calcular el área del triángulo ABH? ¿Cuánto es la base? 7. ¿Cuánto es la altura? 24 y todo sobre 2. Ajá, entonces decimos que es 7, que es la base, por la altura, que es 24, y todo sobre 2. ¿Ya? Entonces vamos a terminar. El área del triángulo ABC debe ser mitad 1 y mitad 12. ¿Y qué me queda? 18 por 12. Y todos saben que 18 por 12 debe ser, es 216, ¿ya? Más. Acá mitad 1 y mitad 12 y 7 por 12 es 84, de donde el área del triángulo ABC debe quedar 300. 300 que, si acá los lados están en metros, el área debe ser 300 metros cuadrados. Ese es el problema. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que acordarnos? Dos triángulos rectángulos notables. Con el problema 3. En la figura, ¿ya? En la figura, AB y CD son diámetros. Entonces, AB es un diámetro, se sobreentiende, de esta circunferencia, y CD es diámetro de esta semicircunferencia, ¿ya? Entonces, como siempre, primero, jóvenes, si AB es un diámetro, este ángulo vale 90 grados, de frente le ponemos, ¿ya? 90 grados, ¿está bien? ¿Ya? Tú ya sabes por qué, ya se explicó. Ahora, otra vez, si CO es 8, ¿cuánto vale OD? 8 también. ¿Cuánto vale OB? 8. ¿Y cuánto vale OA? 8. ¿Por qué? Porque son radios, ¿no? Radio y radio, ¿ya? Y ahora me piden hallar el área del triángulo ABO. Me piden el área de ese triángulo rectángulo. Ya pues, jóvenes, está fácil, porque esta es la base y esta es la altura. Y tú sabes que el área es base por altura entre 2. Entonces vamos a ver, el área, ¿ya?, debe ser, ¿cuánto es la base para nuestro triángulo, jóvenes, ABO? 8. ¿Cuánto es la altura? Y sobre 2, ¿no? Arriba me queda 8 por 8, 64. Y todo sobre 2. ¿Cuánto viene a ser el área entonces, jóvenes? 32, ¿qué? ¿Centímetros o centímetros cuadrados? Centímetros cuadrados. Vamos entonces con el problema número 4. En la figura, ¿ya?, el triángulo ABC es equilátero. Entonces, primero, tú ya sabes que todos los ángulos vamos a poner que miden 60 grados. Ahí está. 60 grados y 60 grados. Listo, ¿ya? ¿Qué más? Y también me dice que el triángulo AOC es isósceles, ¿ya? Entonces, AOC es un triángulo isósceles. Por lo tanto, si a este lado AO le pongo 2 rayitas, acá también debe ser 2 rayitas.
Y antes de continuar, acá hay que observar, si el triángulo AOC es isósceles y a la vez es un triángulo rectángulo, ¿no? Tú ya sabes que este ángulo debe medir 45 grados y este ángulo también 45 grados. Y lo vamos a anotar, 45 grados y 45 grados. ¿Está bien? ¿Ya? Seguimos. Si AC mide 8, ¿ya? Entonces, acá está AC. Todo esto dice que es 8. Ahí está, 8. Hallar el área de la región sombreada, ¿no? Entonces me piden el área de este cuadrilátero, ¿no? Del cuadrilátero ABCO. ¿Listo, jóvenes? Bueno, yo lo voy a resolver así. Yo voy a calcular, jóvenes, primero el área de todo el triángulo ABC. ¿Te parece? ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero. Y yo ya tengo el lado. Puedo aplicar la formulita que es L cuadrado raíz de 3 sobre 4. ¿Ya? Luego voy a restar el área de este triángulo rectángulo AOC. Porque yo puedo calcular la base y puedo calcular la altura utilizando el teorema de Pitágoras. Y de esa forma calculo el área de la región sombreada. ¿Ya? Entonces, antes de hacer eso, acá le pongo A y acá le pongo A. Y apliquemos Pitágoras, por favor, en el triángulo rectángulo AOC. ¿Cómo sería? Al cuadrado más al cuadrado es 8 al cuadrado. 2a cuadrado es 64. De donde a cuadrado es 32. De donde a debe ser raíz de 32. Pero al 32 lo descomponemos como 16 por 2, ¿no? Entonces a debe ser 4 raíz de 2. ¿Listo, chicos? Entonces, como ya tenemos, lo vamos a poner 4 raíz de 2. Y 4 raíz de 2. Ahora recién apliquemos lo que les mencioné. Para calcular el área de la región sombreada, voy a calcular el área del triángulo ABC, ¿ya? El área del triángulo ABC. ¿Y qué voy a restar? El área del triángulo, ¿qué? AOC. Ahí está, ¿ya? Entonces, vamos a ver, el área de la región sombreada. ¿Cómo calculo el área del triángulo ABC? Si es un triángulo equilátero, repito, es L cuadrado raíz de 3 y todo sobre 4. ¿Cuánto es L para el triángulo ABC? ¿Cuánto es? 8. Entonces sería 8 al cuadrado raíz de 3 y todo sobre 4. ¿Y cómo calculo, jóvenes, el área del triángulo AOC? ¿Cuánto es la base? ¿Cuánto es la base? 4 raíz de 2. ¿Cuánto es la altura? 4 raíz de 2. Y todo sobre 2. Entonces, vamos a ver. La base, 4 raíz de 2. Por la altura, 4 raíz de 2. Y todo sobre 2. Entonces, el área de la región sombreada, ¿ya? Me va a quedar 8 al cuadrado, 64. Pero 64 entre 4, 16. ¿Y qué me queda entonces? 16 raíz de 3 menos, ¿ya? Raíz de 2 por raíz de 2, ¿no? Raíz de 4, y eso es 2, ¿no? Y el 2 de arriba con el 2 de acá se simplifica. ¿Qué me queda simplemente entonces? 4 por 4, ¿cuánto es? 16. Entonces hay que factorizar para terminar el área de la región sombreada. Ambos términos, ¿tienen el 16 o no? Factoricemos el 16. ¿Qué me queda? 16 paréntesis, raíz de 3 menos 1. ¿Qué unidades, chicos? ¿Qué unidades? U. Entonces acá debe ser unidades cuadráticas. Esa es la respuesta. Continuamos con el problema número 5, ¿ya? En la figura, ¿ya? A ver, atiende. En la figura BP es tangente a la circunferencia. BP es tangente a la circunferencia. De radio 4, ¿ya? O sea, M, acá le vamos a poner O. ¿Cuánto mediría OM? 4. ¿Cuánto mide ON? 4. Listo, ¿no? Seguimos. Si el arco MB es el doble del arco BN, este arco MB es el doble de BN, ¿ya? Ese es un dato principal. Me piden hallar el área del triángulo MBP. O sea, me piden hallar el área de todo esto, ¿ya? Entonces yo voy a empezar con este datito con los arcos, ¿ya? Que MB, este arco más grande, es el doble de este. Entonces, como a BN no lo conozco, le pongo alfa. ¿Cuánto debe ser MB? 2 alfa. Y ahora, tú ya sabes que 2 alfa más alfa, ¿cuánto debe ser? ¿A cuánto lo igualo? A 180. Porque todo esto es una semicircunferencia, ¿ya? Entonces, planteemos esa ecuación, ¿ya? Que 2 alfa
más alfa debe ser 180 grados. 3 alfa es 180 grados. Alfa me queda 60 grados, ¿ya? Entonces acá le pongo 60 grados y esto debe ser 120 grados. ¿Listo? Ya. Ahora, recuerda, me piden el área del triángulo MBP. Todo ese triángulo grande, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, jóvenes, cuando se explicó el tema de circunferencias, había un procedimiento que yo tenía que trazar radios. ¿Se acuerdan? Ahí está, tracé el radio. Este radio también debe ser 4. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, acá nos acordamos ángulos en la circunferencia. Si este arco es 60, ¿cuánto vale este angulito? 60 grados, porque es un ángulo central y el ángulo central es lo mismo que el arco que forma, ¿no? Entonces, acá le ponemos 60 grados. Ahora, también acuérdate, chicos, dice que B es punto de tangencia. ¿Cuánto vale este angulito? 90 grados. Porque recuerda, ¿no? De que todo radio es perpendicular a una recta tangente. Entonces acá también vamos a poner 90 grados. ¿Está bien hasta ahí? Entonces pensemos, seguimos. El ángulo OBP es un triángulo notable de 60 y 30. Ahí está, ¿ya? De 60 y 30. Y lo vamos a completar. Jóvenes, al 30, ¿cuánto se le oponía antes? 1. Pero observa, ¿cuánto se le opone ahora? 4, por 4, ¿no? Por 4. La hipotenusa, ¿cuánto era antes? 2, pero por 4, 8. O sea, OP, ¿cuánto debe ser? 8. Si ON ya es 4, ¿cuánto vale NP? 4. Ahí está. ¿Listo, jóvenes? ¿Ya? Seguimos. Ahora, observa, por favor, ¿ya? Observa. Seguimos completando este triángulo, ¿ya? Seguimos completando el triangulito. Chicos, otra vez, OBP es un triángulo de 30 y 60 grados, ¿no? Al 30 se le oponía 1, pero ahora es 4, o sea, por 4, ¿sí? Chicos, y al 60, ¿cuánto se le oponía? Pero por 4, 4 raíz de 3. Ahí está. ¿Está bien hasta ahí? Pero otra vez, me piden a mí calcular el área de todo este triángulo del MBP. Seguimos. ¿Te has dado cuenta de que este triangulito MBO es isósceles? Porque este es 4 y este es 4. Y te has dado cuenta de que este es 60. O sea, cada angulito debe ser de 30 y 30 grados, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver. Si acá le pongo 30 y 30 grados. En primer lugar, los ángulos deben ser de la misma medida. ¿Y por qué 30 y 30? Porque ambos deben sumar 60. ¿Quedó claro? ¿Sí? 30 más 30, 60 grados. Y observa el triángulo MBP. Observa el triángulo MBP. ¿Qué clase de triángulo es? Isósceles. ¿Sí o no? 30 y 30 grados. ¿Está bien? Ahora, ¿cuánto vale MB entonces? 4 raíz de 3. Listo. Ahora recién, como el triángulo MBP es isósceles, ya es isósceles, ya para calcular el área yo voy a utilizar la forma trigonométrica, que es más fácil. ¿Por qué? Escucha, ¿cuánto vale todo este lado? ¿Cuánto vale este lado? ¿Y conozco el ángulo que forman ese lado? No. Entonces voy a usar mejor la forma trigonométrica, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? El área, recuerda, ¿ya? El área de un triángulo puede ser A por B sobre 2, pero por el seno del ángulo, ¿no? Esto siempre y cuando la figura sea así, ¿ya? Sea así. Para mí, esto debe ser A, esto debe ser B y esto debe ser alfa. ¿Y tenemos igual o no, jóvenes, en nuestra figura? ¿Sí? Ahora vamos a ver. Entonces, el área, chicos, respóndeme. ¿Cuánto vale A para ti comparando los dibujos? 4 raíz de 3. ¿Cuánto vale B? 12. Todo, ¿no? 12. ¿Y cuánto? Sobre 2, ¿no? Y todo por el seno de 30 grados. Ahí está. ¿Listo? Entonces, el área debe ser así. Mitad 1, mitad 2. 2 por 12, 24 raíz de 3. Y todo por el seno de 30. ¿Cuánto es el seno de 30? ¿Ya? Vamos a dibujar acá nuestro triangulito rectángulo notable. ¿Ya? Así bonito. ¿Ya? Para acordarnos, ¿no? No te preocupes. Al 30 se le oponía 1 y la hipotenusa era 2, ¿no? Bueno, acá por si acaso raíz de 3. Chicos, el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso para 30. Seno de 30. Cateto opuesto, 1. Hipotenusa, 2. Ya está. ¿Cuánto es el seno de 30? 1 medio entonces. Listo.
mitad 1 y mitad 12. Ahora recién, ¿cuánto me queda el área? 12 raíz de 3. ¿Qué unidades? Si acá dice metros, metros cuadrados. Listo. Terminar los problemas, ya para que se acaben los problemas, vamos a hacer el último, ya, de la página 203. ¿Ya? Los lados de un triángulo rectángulo son números enteros que se encuentran en progresión aritmética. Primero dibujamos un triángulo rectángulo. ¿Listo? Ahí está. Y luego nos acordamos cuando se te explicó que el único triángulo rectángulo en el cual los lados están en progresión aritmética es el de 37 y 53. Este angulito que mida 37 grados y esto que mida 53 grados. ¿Se acuerdan o no? ¿Ya? ¿Por qué pongo 37 y 53? Porque los lados están en progresión aritmética. Eso indica. ¿Ya? Entonces, chicos, vamos a continuar. Ya, vamos a continuar con el problema 6 de la página 203. ¿Ya? ¿Qué dice? Los lados de un triángulo rectángulo son números enteros que se encuentran en progresión aritmética. Calcule la razón si su área es numéricamente igual al perímetro. Acá tenemos un dato que es lo más importante. El área es, ojo, numéricamente igual al perímetro, no es igual. ¿Por qué no puede ser igual? Porque tú sabes que el área se mide en unidades al cuadrado, mientras que el perímetro se mide en unidades nada más. Ejemplo, el área de un cuadrado puede ser 200 metros cuadrados, mientras que su perímetro no puede ser en metros cuadrados, puede ser 200 metros nada más. Por eso te están aclarando acá que es numéricamente igual. Ahora, entonces más de un estudiante dirá, profesor, ¿por qué dibujó el triángulo rectángulo de 37 y 53? Si acá en ningún momento le dice que es un triángulo de 37 y 53 grados. ¿No es cierto? Entonces la respuesta es fácil. Yo me acuerdo que cuando hicimos el tema de triángulos rectángulos notables, seguimos, ¿ya? Entonces te decía de que cuando se explicó la teoría de triángulos rectángulos notables, se te explicó de la siguiente manera. El único triángulo rectángulo isósceles era el triángulo de 45 grados. ¿Perfecto? El único triángulo en el que la hipotenusa es el doble de un cateto era el triángulo de 30 grados y 60 grados. ¿Se acuerdan? Y el único triángulo rectángulo en el que los lados están en progresión aritmética es el de 37 y 53 grados. Por eso dibujé de frente ese triángulo. ¿Ya? Sigo. Ahora, me acuerdo del tema de progresión aritmética. Yo ponía inicialmente término 1 al primer término. Al término 2 ponía término 1 más R, la razón. Y al término 3 ponía término 1 más 2 veces la razón. Entonces, acá nos acordamos algo bien interesante. Que al 37 se le oponía el menor lado, mientras que la hipotenusa era el mayor. Entonces, al cateto que se opone a 37 grados, yo le voy a poner A. Mientras que al cateto que se le opone a 53 grados, yo le voy a poner A, pero más la razón. Mientras que mi hipotenusa va a ser, A más 2 veces la razón. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces no te olvides, progresión aritmética, término 1 más la razón, término 1 más 2 veces la razón. ¿Está bien hasta ahí? Listo. Entonces, como ya tengo estos datitos, yo puedo plantear, ¿no?, y reemplazar en esta ecuación. Chicos, ¿cómo se calcula el área? Fácil, base por altura entre 2. ¿Cuánto es la base? A. ¿Cuánto es la altura? A más R. Y todo sobre 2. Es igual al perímetro, pero el perímetro es la suma de todo, ¿no? ¿Cuántas A tengo ahí? 3A más 3R. ¿Está bien? Y mira lo que voy a obtener. Este 2, ¿cómo pasa al otro lado? A multiplicar. Y me queda A por A más R es igual a 6A más 6R. ¿Está bien? Entonces, acá no hago nada. A por A más R es, ya casi factorizo el 6. ¿Para qué hago esto? Para simplificar A más R. ¿Y qué me queda? Que 6 es igual a A. Pero repito, a mí no me piden eso. A mí me están pidiendo la razón. Pero ya tenemos un gran paso, ¿no? Entonces acá le pongo 6. Pero me acuerdo antes, chicos, al 37, ¿cuánto se lo ponía antes? 3. Pero ahora es 6. ¿Por cuánto? Por 2. Al 53, ¿cuánto se lo ponía antes? 4. ¿Pero por 2? Ahí está.
Y la hipotenusa, ¿cuánto debe ser? 10. 5 por 2, 10. ¿Y de dónde voy a calcular la razón? Ya sea de esto o de la hipotenusa, ¿ya? Yo voy a plantear la ecuación acá. Chicos, A más R, ¿a qué sería igual? A 8. ¿Sí o no, chicos? A más R, ¿qué debe ser? 8. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿pero cuánto vale A? 6. 6 más R es 8, de donde la razón debe ser 2. Eso sería entonces la resolución de este problema. Entonces, una vez que se explicó la teoría de comparación de áreas, ya voy a explicar el primer problema de la página 204. Pero antes voy a mandar un saludo muy cariñoso a mis alumnitos de cuarto C de secundaria que nunca me hacen renegar. Ahora vamos a continuar con la resolución del problema, ¿ya? Demos lectura al problema. Calcula el área de la región X. Acá está X, acá está X. Si se sabe que ABCD es un paralelogramo, ABCD es un paralelogramo, de donde Y vale 14 centímetros cuadrados, acá está Y, vamos a agrandar, ¿ya? Vamos a indicar 14, ¿ya? Y Z, ¿ya? Z dice que mide 32, acá está Z, ponemos 32. Acá vamos a utilizar bastante esa propiedad de la mediana, ¿ya? ¿Por qué? Porque si me dice de que ABCD es un paralelogramo, AC y BD son diagonales que se cortan en este puntito que yo voy a poner el punto P. Y ese punto P debe ser punto medio tanto de AC como de BD. Entonces, si es punto medio de AC, acá le voy a poner este símbolo y en PC también debe ser el mismo símbolo. Mientras que PD tiene 2 rayitas y PB también debe tener 2 rayitas, ¿no? Eso es por la propiedad de un paralelogramo, ¿no? Que todas las diagonales se cortan en su punto medio. Sigo. Ahora vamos a ubicarnos en el triángulo ABC. BP es mediana del triángulo ABC. ¿Qué significa eso? Fácil, de que el área de ABP tiene que ser la misma que BPC. Si ABB mide 32, ¿cuánto debe ser BPC? 32. Pero si ya tienes 14, ¿cuánto te falta? 18. ¿Listo? Seguimos. Vamos a llegar a X ahora. Para X me tengo que ubicar en el triangulito, acá le voy a poner el punto I, en el triángulo BDI. Ubiquémonos en BDI, ¿ya? IP para mí también es otra mediana. Mira pues, lado lo mismo, ¿sí o no? Entonces, si IP es mediana, ¿cuánto mide esto? 18. ¿Cuánto debe ser X? 18 también. Y esa es la respuesta. Por lo tanto, X debe ser 18. ¿Qué unidades? 18 ¿qué unidades? Centímetros cuadrados. Entonces, acá hemos utilizado 2 veces la propiedad de la mediana en un triángulo. Bueno, jóvenes, vamos a continuar entonces dando resolución a nuestro siguiente problema, ¿sí? Me dice lo siguiente: calcule el área del triángulo ABC, ¿no? Entonces nosotros observamos, acá tenemos el triángulo ABC, me piden todo este área, ¿sí? ¿Ya? Ahí está. Entonces acá en el triángulo MBN, ¿sí? Observemos el triángulo MBN, ¿sí? Nos damos cuenta de que esta es, y la hipotenusa que mide 10, este es un cateto que mide 6, el ángulo de 90 grados, por lo tanto, este debe ser 8, ¿no? MN debe ser 8. ¿Por qué? Porque nosotros nos acordamos de que tenemos un triángulo de 6, 8 y 10, ¿no? Un triángulo rectángulo notable, donde este ángulo debe ser 37 grados, mientras que el ángulo B debe ser de 53, ¿sí? ¿Por qué? Porque al 37 se lo ponía 3, al 53 4 y la hipotenusa era 5. Claro que acá está multiplicado por 2, ¿no? 3 por 2 6, 4 por 2 8 y 5 por 2 10. Entonces, si tenemos esa parte, prácticamente ya hemos terminado nuestro problema. ¿Por qué? Porque si me piden el área del triángulo ABC, yo sé que AB mide 12. Yo sé que el ángulo B mide 53 y que BC mide 12. Entonces puedo aplicar la fórmula trigonométrica, ¿no? Entonces, ¿qué dice? De que el área es 12,
¿sí? Por 12 sobre 2 y todo por el seno del ángulo que forman estos dos lados, ¿sí? Que en este caso sería seno de 53 grados. Entonces vamos a ver, el área debe quedar mitad 1 y mitad 6. Y 6 por 12 es 72. Y el seno de 53 es 4 quintos, ¿sí? Entonces acá vamos a ver, el área me queda, ¿sí? Hay que multiplicar entonces 72 por 4, ¿no? Y eso me queda 288, bueno, y sobre 5, ¿sí? Entonces el área debe ser los 288, pero entre 5. Y eso me queda 57,6 unidades al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso nos tendríamos que acordar, ¿no?, dos cosas: el triángulo rectángulo notable y la fórmula trigonométrica para el cálculo del área de un triángulo. Vamos a continuar entonces con nuestro siguiente problema, que dice, en la figura BM es igual a MC. Entonces BM es igual a MC. Lo vamos a anotar. BM igual a MC. Luego también me indican de que AO es igual a OM. AO es igual a OM. Perfecto. Entonces acá ponemos un mismo símbolo para AO y para OM. Listo. Me dice, ¿qué parte del área de la región sombreada representa el área de la región no sombreada? Bueno, entonces, en otras palabras, me están pidiendo la relación del área de la región no sombreada sobre el área de la región sombreada, ¿sí? Entonces, repito, nos están pidiendo lo siguiente: ¿qué parte del área de la región sombreada? Ese es el todo, ¿no? Y va como denominador. Representa el área de la región no sombreada. Bueno, esa es la parte y va como numerador. Entonces, para esto tenemos que observar bien. Observemos el triángulo ABC, ¿sí? Nos damos cuenta de que AM es una mediana. Por lo tanto, todo este área, ¿sí?, del triángulo ABM debe ser de la misma medida que el triángulo AMC, ¿sí? Pero nosotros también tenemos que darnos cuenta de algo, ¿no? De que en el triángulo ABM, BO también es una mediana. Por lo tanto, el triángulo ABO y el triángulo BOM tienen la misma área. Como no conozco, le vamos a poner A. Ahí está, A con A. Listo. Pero también recuerda, ya recuerda de que el área del triángulo ABM es igual al área del triángulo AMC, ¿sí? Porque AM también es una mediana. Pero bueno, ahora, ¿cómo voy a aprovechar ese dato, ¿sí? Ese datito. Acá tenemos que hacer un trazo auxiliar, ¿sí? ¿Para qué hacemos este trazo auxiliar? ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, ¿ya?, de que en el triángulo BPC, PM es una mediana, ¿no? Es una mediana. Entonces, el área del triángulo BPM y el MPC tienen que tener la misma medida. Como no conozco esta partecita, le vamos a poner B. Entonces ponemos B, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale todo el área del BPM? Vale A más B. Por lo tanto, el área de PMC también debe ser A más B. Entonces ponemos A más B. Listo. Pero también para terminar en el gráfico, nos damos cuenta de que PO es mediana del triángulo AMP. Repito, PO es mediana del triángulo AMP. ¿Qué significa? Que este triangulito POM y AOP tienen la misma área. Entonces, como a POM le hemos puesto B, APO también debe medir B. Y ahora recién vamos a reemplazar en lo que nos pide, ¿no? Arriba, como numerador, va el área de la región no sombreada. Si nosotros observamos, el área de la región no sombreada es A más B. Entonces, escribimos A más B. Y si nos damos cuenta, como denominador nos dice área de la región no sombreada, que debería ser 2A más 2B. Entonces, del área de la región sombreada, 2A más 2B. Acá nos damos cuenta también de que en el denominador puedo factorizar, ¿no? Sacamos el número 2, simplificamos y me queda 1/2. Entonces la respuesta sería, ¿qué parte del área de la región sombreada representa el área de la región no sombreada? Es 1/2 o simplemente la mitad. Continuamos entonces con nuestro siguiente problema, que dice, en un triángulo ABC, las medianas AN y BM se intersecan en el punto P. Me dicen que el área del triángulo ABC es 240 metros cuadrados. Nos piden calcular el área del triángulo APM, ¿ya? Entonces, en primer lugar vamos a graficar ese triángulo ABC.
Ahí está nuestro triángulo ABC. Ya, por acá. Listo. Le ponemos A, B, C. Dice que las medianas AN, tracemos la mediana AN. Pero ¿cómo sé que es mediana? Ahí está. Y la mediana BM, entonces trazamos la mediana BM. Pero ¿cómo sé que es mediana también? AM y MC tienen el mismo símbolo, ¿no? Se cortan en el punto P. Ahí está el punto P. Luego me dice de que el área del triángulo ABC mide 240 metros cuadrados. Me están pidiendo el área del triángulo APM. Ya está. Entonces, acá nos damos cuenta de algo, ¿no? De que yo tengo ya las dos medianas. Entonces, para ubicarnos mejor, vamos a trazar la tercera mediana. ¿Sí? Como tú ya sabes, las tres medianas, acá que le voy a poner Q, se cortan en el mismo punto P, que para nosotros este puntito P debería ser el baricentro. Y me piden el área del triángulo APM. Entonces acá está APM. Como no conozco, le vamos a poner X. Pero nosotros nos acordamos una propiedad de que las tres medianas dividen al triángulo ABC en seis áreas de la misma medida. ¿Qué quiere decir? De que acá también debe medir X, el área X, el área X, todas las áreas deben ser X para nosotros. Ahora sí, por dato nosotros tenemos que el área del triángulo ABC es de 240 metros cuadrados. Pero si nosotros miramos la figura, el área del triángulo ABC es 6X. Perfecto. Y acá ponemos 240 metros cuadrados. Entonces tú ya sabes que el 6 pasa a dividir y el área X, que es lo que nos piden del triángulo APM, mide 40 metros cuadrados. ¿Listo? En este caso que hemos aplicado, que en todo triángulo las tres medianas dividen a dicho triángulo en seis partes equivalentes, ¿no? En seis partes que tienen la misma área. Continuamos entonces con el problema, ¿sí? ¿Qué dice? Calcula el área de la región sombreada. Me piden el área del triángulo BOM, ¿no? Entonces acá lo anotamos, el área de la región sombreada es lo que nos pide, ¿sí? Si el área del triángulo ABC es 132 metros cuadrados, o sea, el área de todo, ¿no? Si el área del triángulo ABC es 132 metros cuadrados. Bueno, y luego me dicen de que AM y BP son medianas. Entonces, ¿cómo sé que AM es una mediana? Entonces acá ponemos que BM y MC tienen que tener la misma medida. ¿Y cómo sé que BP también es una mediana? Que AP y PC tienen que tener también la misma medida. Listo. Ahí está, ¿no? Entonces, si me piden el área de la región sombreada, es esta, vamos a ayudarnos como siempre trazando la tercera mediana. Y la tercera mediana, ahí está, le voy a poner CQ, ya, corta a AB en dos partes de la misma medida. ¿Qué quiere decir? Que este puntito O viene a ser seguro el baricentro, ¿no? Y como ya sabemos, me piden el área de la región sombreada. Como no conozco, entonces le vamos a poner X, ¿no? Vamos a cambiar de color, le ponemos X. Bueno, y también recordando que las tres medianas en todo triángulo, ahí están las tres medianas, dividen a dicho triángulo en seis áreas equivalentes o en figuras que tienen la misma área. Entonces acá también debe ser X, 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 X y X. Cada triángulo pequeño mide X. Ahora sí, vamos a reemplazar acá. El área del triángulo ABC es 132. Si nosotros observamos, el área del triángulo ABC es 6X. Entonces reemplazamos. Es 132 metros cuadrados, de donde el 6 pasa a dividir y de donde X me queda 22 metros cuadrados, ¿no? Si nosotros observamos, X es el área de la región sombreada, que en este caso nos queda 22 metros cuadrados. ¿Qué nos tenemos que recordar otra vez? Que en todo triángulo las tres medianas dividen a dicho triángulo en seis áreas equivalentes. Listo, y para terminar, ya, esta parte vamos a dar resolución a nuestro último problema. Que dice, por el baricentro de un triángulo ABC, entonces vamos a dibujar en primer lugar nuestro triángulo ABC. Ahí está nuestro triangulito. Ya, listo, ¿no?
Ahora, ¿cómo es eso de por el baricentro de un triángulo ABC? Entonces hay que trazar las tres medianas, ¿no? La mediana B, ¿ya? Ahí está, la mediana que parte del punto A y la mediana que parte del punto C. Como no conozco estos puntitos, le vamos a poner el primer punto que sea AD, ¿ya? Mediana AD. El segundo puntito que sea AE, entonces perdón, BE, la mediana BE, ¿no? Ahí está AE y ese tiene la misma medida. Y por último vamos a poner la mediana CF, ¿no? CF, entonces AF y FB tienen la misma medida. Y este puntito que se le representa con la letra G vendría a ser nuestro baricentro. Ahora sí, continuamos, ¿no? Que dice, por el baricentro de un triángulo ABC se traza una paralela a AC. Entonces vamos a trazar por este baricentro una paralela al lado AC. Más o menos la figura debe quedar así. Ahí está, ¿no? Y luego seguimos, que corten P y Q a los lados AB y BC respectivamente. AB corta en el punto P. Ahí está. Mientras que ABC corta en el punto Q. Listo, ahí está. Si el área del triángulo, vamos a tomar datos, el área del triangulito PBQ es 8 centímetros cuadrados, me piden el área del triángulo ABC, ¿no? Listo. Entonces para esto nos acordamos una propiedad, que si este punto es el baricentro, este segmento BG y GE tienen una proporción de 2 a 1. ¿Qué significa? Que si BG vale 2K, GE tiene que ser K. Entonces vamos a ver. Acá vamos a aplicar una proporción que dice lo siguiente, ¿no? Que el área del triángulo PBQ, acá está, es a 2K como el área de todo, ¿no? El área del triángulo ABC debe ser a todo esta parte, o sea, a 3K. Listo, entonces ya sabemos que la K se simplifica. Y vamos a reemplazar el área del triángulo. A ver, vamos a ver. El área del triángulo PBQ es 8 centímetros cuadrados. Ponemos entonces 8. Sobre 2 es lo que me piden, ¿no? El área del triángulo ABC sobre 3. Entonces tú ya sabes que 8 entre 2 es 4. El 3 pasa a multiplicar. Me queda que el área del triángulo ABC es 4 por 3, 12 centímetros cuadrados, ¿no? Y eso sería nuestra respuesta. En este caso, ¿qué nos tenemos que recordar? Esta proporción. ¿Listo, jóvenes? Bueno, y aparte que el baricentro divide a todas las medianas en dos segmentos proporcionales a 2 y a 1. Y con esto estoy terminando, ¿ya?, esta segunda parte de los problemas. Espero que a mis alumnos del colegio les sea de mucha utilidad. Bueno, y como siempre, ¿no? Mandar saludos a mis alumnitos de cuarto A, de cuarto B y de cuarto C, ¿no? De verdad, este material es con mucho cariño y que estudien, por favor.